Hola nuevamente. Estoy en la clase 2 en gobiernos corporativos para que puedan ir en paralelo viendo el material. Y les quería contar un poco de qué se trata en el fondo, en general, la presentación, el capítulo. Esta presentación habla sobre un poco el concepto de los problemas de agencia. Los problemas de agencia en general son estas pugnas que se generan al interior de las organizaciones, no solamente de las empresas, de carácter financiero y o político desde el punto de vista de la gestión financiera. Tomando eso en cuenta, eh, una de las cosas que deberían ustedes recordar es un organigrama, ¿ya? En la lámina dice organización general de una empresa, ¿ya? Sale un cuadro y en el fondo lo que plantea es el centro o el núcleo de gestión más bien operativa está de parte del presidente o en nuestro caso el gerente general. El gerente general, como ente administrador y responsable de la gestión de la empresa, a su vez abre en distintas gerencias, dependiendo del el foco de la empresa. Cuando ustedes arman un organigrama, en general tienen que recordar que existen varias dimensiones dentro de los organigramas tradicionales. Uno es cuántos niveles tienes. En general las empresas, entre más grandes son, más niveles van a requerir, porque obviamente, al igual que la estructura organizacional de cualquier grupo humano, tener mayor cantidad de empleados, colaboradores o lo que sea que sea el componente operativo, entre más amplio sea este, mayor sistema de control y gestión requerirás hacia arriba. Por lo tanto, por una parte tengo que entender que el ancho, es decir, la cantidad de unidades productivas, de trabajadores, de cualquier cosa, es proporcional o debería ser proporcional al alto. Por otra parte, tengo que entender que generalmente una empresa tiene un foco estratégico. Hay focos estratégicos en producción, focos estratégicos en finanzas, puntos importantes en logística. Y esa gerencia generalmente va a estar al medio, justo después del gerente general en un organigrama. Eso sería lo normal. Por lo tanto, ese gerente va a ser en el fondo el responsable de mantener la ventaja competitiva y toda la estructura estratégica de la empresa a través de su propia función. Y sobre el gerente general, yo tendría que plantear el hecho de que hay un dueño, un conjunto de dueños o un conjunto de estructura, llámese accionistas o inversionistas o lo que sea. Por lo tanto, el punto focal está en el gerente general. El gerente general tiene atribuciones, ¿cierto? Responsabilidades, tareas, etcétera, etcétera, las cuales tiene que ir movilizando hacia abajo. Y la información debe movilizarse desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Uno de los principales problemas que uno podría plantear es el hecho de, como ustedes ya han visto y lo van a ver probablemente en la presentación, es quién controla que todos estos entes cumplan la ley. Primero. Segundo, que cumplan las políticas de la empresa. Tercero, que por algún tipo de estímulo, que sea positivo o negativo, haga que la empresa tome un rumbo incorrecto. ¿Ya? Si yo continúo un poco en la presentación, ¿ya? Y veo los distintos organigramas, sale una pregunta y dice, ¿quién toma las decisiones en una organización? Ustedes tienen que recordar, ¿cierto?, su curso de estrategia. Y en el curso de estrategia, lo primero que definieron era la misión y la visión. ¿Ok? La misión y la visión son dos elementos totalmente diferentes. Por deformación profesional, yo uso un tipo de escuela específico que define que la misión es lo que tú eres. ¿Ok? Entonces, una misión normalmente, cuando yo la defino o la describo, diría que yo soy una empresa dedicada a la producción de hortalizas. Esas hortalizas se
producen y procesan en la zona de Lampa. Esa empresa tiene un foco estratégico en la distribución en supermercados y su punto importante es una producción limpia. Perfecto, eso es lo que yo soy. Pero la visión, y aquí viene un poco diferentes escuelas que plantean distintas cosas, dice lo siguiente, desde el punto de vista en la escuela en la cual yo estudié, decía, la visión es la necesidad que satisfaces. Por lo tanto, si yo estoy en el negocio de las hortalizas, yo puedo decir que mi visión es satisfacer el hambre del mundo. Por lo tanto, amparado en esos dos elementos estratégicos que me definen como empresa, yo debo plantear hacia abajo lo que se denominan políticas. Es decir, ciertos lineamientos que definen lo correcto o lo incorrecto desde el punto de vista de las tomas de decisiones empresariales. Esas políticas son súper importantes. No es el cuadro que está puesto ahí a la entrada de la oficina que dice nuestras políticas de calidad, bla, bla, bla. No, son normalmente elementos que son intrínsecos en las culturas organizacionales. Es la forma en que se resuelve, para bien o para mal. Por lo tanto, cuando uno ingresa a una empresa, lo primero que uno trata de hacer, o debería hacer, es entender esas políticas que no están escritas, sino que son culturales. ¿Ya? Partiendo de ello, las empresas deben desarrollar una serie de herramientas que permitan que esas políticas intrínsecas, no las que están escritas, sino que las que son reales, las que se usan en día a día en la toma de decisiones, estén acordes con, uno, quién es los intereses de los dueños, la ley, la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Porque muchas veces esas políticas pueden ser muy negativas. Es decir, pueden amparar distintos tipos de elementos que están fuera de la ley o que son inmorales o que definitivamente van en contra de la ética empresarial. Por lo tanto, una de las cosas que yo tengo que plantearme es quién y cómo se controla el proceso. Procesos decisionales dentro de la empresa. El gobierno corporativo es un área de la gestión muy interesante y que en el fondo lo que trata de hacer es de hacer lineamientos de control del proceso decisional de una empresa. Como dice en la lámina de gobierno corporativo, dice el gobierno corporativo se refiere a las reglas, los procesos y las leyes que se aplican en la operación, el control y la regulación de las empresas. Partamos por el principio. Cuando yo planteo reglas, planteo ciertos elementos que están definidos como buenas prácticas. Es decir, lo que se supone que debería ser lo correcto. Muchas veces, supervisores, jefes de área, incluso subgerentes, no saben dirigir. Han llegado a esos cargos porque han sido eficientes en sus trabajos, porque han sido colaborativos, pero no se han formado en gestión. Por lo tanto, muchas veces toman elementos como de buen hacer y lo aplican. Pero eso no significa que esté bien aplicado o que esa regla sea coherente o congruente con una lógica corporativa. Eso hay que aterrizarlo a procesos. Los procesos se definen a través de organigrama, a través de flujograma y se controlan y se testean. ¿Para qué? Para que esos sean procesos. Esos procesos están dentro de los marcos de mejora continua. Es decir, si a mí se me ocurre plantear el buen hacer de una estafeta o el buen hacer de una recepción de un llamado telefónico de un cliente, eso debe estar amparado en el hecho de que en el hacer, en el proceso mismo, debe incorporar mejoras. Por otra parte están leyes. Esto está obviamente normado. Están las normas de las cámaras de comercio internacional, etcétera, etcétera, que son leyes que dicen lo que se supone que es correcto y no. Por lo tanto, debemos siempre estar amparados en lo que la legislación plantea. Y para eso debemos operar, es decir, debemos hacer gestión en operación misma. Cuando uno desarrolla un manual de operaciones, en el fondo lo que uno está planteando es decir, esto debería ser así. Ese ser así, con relación con lo que habíamos hablado anteriormente, debería además debería ser así, pero
si usted tiene una mejor sugerencia, la recibimos, la analizamos y la incorporamos. Por otra parte, debemos controlar. El control es un área de la gestión súper amplio, porque en el fondo, con la información que yo tengo día a día en el proceso continuo de ejercer la producción o la transacción, yo debo ir controlando que los elementos primordiales se logren. Y por otra parte, regulaciones internas y externas. Está muy de moda hoy día todo lo que es relacionado a evitar que los colaboradores hagan comentarios sexistas, racistas o que tengan algún tipo de implicancia social o daño a las personas. Eso estuvimos en un proyecto hace un par de años atrás, es extremadamente difícil de implementar, pero hay que hacerlo. Es decir, lo normal es que la talla en el casino sea referente a algún grupo étnico o a algún grupo social que es el tonto o es el... Y eso hay que corregirlo. No podemos seguir con esta cosa de echarle la culpa a porque tiene una cierta calidad cultural o no. Amparado en eso, y continuando un poco, yo tengo que plantear de que en la estructura general de la empresa, desde el punto de vista del gobierno corporativo, yo tengo que plantear que están los accionistas. De los accionistas viene un consejo directivo y del consejo directivo viene la gerencia y la administración. Ese es el orden de la estructura general de una empresa. Ese consejo o los inversionistas, en general, como ustedes bien saben, son los que están financiando la empresa. Pero, ¿qué pasa cuando yo genero un conflicto? Es decir, perdón, no cuando yo lo genero, sino que cuando se genera un conflicto. ¿Qué mecanismos tiene la empresa para resolver esos conflictos? He reconocido el caso, por ejemplo, de las colusiones del papel confort. Se ponen de acuerdo las empresas entre sí, es decir, su elemento administrativo llama a su competencia para tener un frente común con el retail y tener un precio parejo o más o menos parejo. Pasado también con el pollo. Si el pollo tenía en un supermercado terminado un precio promoción más bajo que lo que el productor quería, se cortaba en la oferta de pollo de todos los oferentes, de tal manera de obligar a colocar el precio que el productor requería. Por lo tanto, frente a esas distorsiones comerciales que están obviamente dentro del marco de la ley, están prohibidas, ¿cómo generamos nosotros sistemas de control? Entonces, una de las cosas que sale el video con el link de YouTube, en la cual una de las cosas que yo tendría que plantear es cómo yo coloco primero el control y los estímulos para hacer que los gerentes hagan lo correcto. Estas preguntas son súper complejas, es decir, no se resuelven en una presentación ni mucho menos en un curso. Esto es un problema que se desarrolla a nivel de carreras completas y a nivel de institución completa, porque primero hay que definir lo que es correcto, después definir cómo son los estímulos, cuál es el objetivo que quiero de un gerente. Y para ello, una de las cosas que plantea es que yo debo además mantener un